prendió y dijo que era narrativa. Primer posteo del presidente electo José Antonio Kast, que se los vamos a mostrar de inmediato, que ha posteado hace algunos segundos atrás. Dice: la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorrégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional. Ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas, coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación de su sistema democrático y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y crimen organizado. La democracia, dice, se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al derecho internacional. Yo creo que es interesante, a ver si podemos ponerla de nuevo, que vayamos desglosándola, si les parece, ¿sí? Esta declaración párrafo por párrafo. A ver si lo ponemos de nuevo. Mira, al principio dice: la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Creo que en términos como, si dejamos de lado las formas, la pura detención a mí me parece que sí es una buena noticia para la región, digamos, la detención, si sacamos el contexto. Luego dice: su permanencia en el poder, sostenida por un narcorrégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Me parece que también correcto. Es cierto, ¿no? O sea, es como, obviamente. Siguiente párrafo. Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y de ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional. Hasta ahí me parece que es impecable, es efectivo. O sea, no está diciendo nada que no sea verdad. Ahora él aquí habla a futuro y creo yo el punto es que evita hablar de la forma en que se saca a Nicolás Maduro del poder. Ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas, coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación de su sistema democrático, avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado. Parece bien como deseo de trabajo en conjunto. Dice: la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al derecho internacional. Aquí hay una contradicción. Eso va a estar más complejo de explicar. Porque, claro, si se respeta el derecho internacional, no se puede intervenir un Estado para sacar a un mandatario por más ilegítimo que sea. Yo creo que va a haber, estoy aventurando, no es que tenga información al respecto, pero creo que la forma de abordar esto, de decir que sí se respetó el derecho internacional, va a ser la siguiente. Van a decir que todos los países también tienen derecho, lo dice el artículo 51. Su defensa. Claro. Y que lo que estaba haciendo Estados Unidos es defenderse. ¿Y por qué lo digo? Porque hace poco, perdonen la referencia, pero en un podcast que hago junto a Paula Catena, como te lo explico, entrevistamos a Guillermo Ramírez. Él dijo que lo ideal como postura para ellos era que se asfixiara al régimen, económicamente, al régimen, no a los venezolanos, pero bueno, obviamente sabemos que tiene consecuencias para la población civil, pero que se asfixiara y se presionara al régimen. Pero que si no, esperaba que, respetando la legalidad internacional, y hacía alusión a la autorización del Congreso de Estados Unidos y a la autodefensa de los países, se pudiera sacar a Maduro. Es decir, creo yo que por ahí va a ir, claro, por ahí va a ir la argumentación. En todo caso del Congreso norteamericano. Pero creo que por ahí van a tratar de decir. Podría ser el argumento. Creo que van a hacerlo por ahí, aunque desde el punto de vista estricto del derecho internacional. Ahora, la pregunta que yo les hago, también, para ponernos en todo y que la gente vaya tomando sus posiciones, ¿cómo se podría haber respetado el derecho internacional? Aparte del diálogo, una salida vía ONU, Consejo de Seguridad, claro, ¿no? Porque si el Consejo de Seguridad hubiera autorizado el uso de la fuerza, eso es legítimo, ¿cierto? El problema es que sabemos que eso nunca iba a pasar. Porque el Consejo de Seguridad tiene dentro de sus miembros permanentes Rusia y China. Rusia y China. No lo iban a autorizar. Exacto. Hemos visto la reacción de Rusia, de hecho, hoy día. Entonces, el único camino que quedaba para respetar el derecho internacional era o la autodefensa de un país frente a una agresión, que es lo que va a aducir Estados Unidos, aunque no se haya producido una agresión directa. Por lo tanto, los expertos en derecho internacional dicen esa no que puedes no calificar como una agresión. Claro, pero te dicen eso no es una vía para que sea legítima la agresión, sino que era el Consejo de Seguridad de la ONU. Y sabemos que ahí sí va a bloquear. Es una situación bien imposible.
Mati, Mónica, a esta hora está hablando Donald Trump con la cadena Fox News, es una llamada telefónica, una entrevista telefónica, y durante esta entrevista ha dicho varias cosas Donald Trump respecto de esta operación en Venezuela. Dice que tienen algunos heridos, pero ninguna muerte a raíz de este ataque en Venezuela, y que eso, según las palabras de Donald Trump, es algo realmente asombroso. Ahora, heridos por norteamericanos. Exacto, sí. También habla de que va a estar en el futuro fuertemente involucrado en la industria petrolera de Venezuela. Donald Trump ha dicho no me cae ninguna duda eso. que Venezuela le robó petróleo a Estados Unidos, que le robaron sus derechos de energía también. Eso lo dijo cuando ordenó la incautación de los buques petroleros sancionados en el Caribe. También dice que al parecer habría hablado con Nicolás Maduro la semana pasada. Sin embargo... Sí, eso lo dijo Nicolás Maduro, que efectivamente un tipo de conversación. Sí, pero Nicolás Maduro de noviembre. Habló de esa llamada del 21 de noviembre, y acá Donald Trump dice que hablaron la semana pasada. Sí, lo que pasa es que hay medios venezolanos que dicen que Nicolás Maduro, algunos reporteros, les reconoció una conversación, sin precisar fecha, posterior a la de noviembre. Una segunda conversación. Eso abre muchas interrogantes, porque también abre la interrogante de si hubo una negociación directa entre Nicolás Maduro y Donald Trump para que se haya producido esta intervención el día de hoy y para que haya sido él y su esposa los que salen de Venezuela. Hay mucha información que no conocemos y que probablemente nos vamos a demorar muchísimo tiempo en conocer, si es que llegamos a conocerla. O sea, en la mañana temprano, cuando esto comienza a desarrollarse, al menos yo me encontraba bien lejos de acá de Santiago, bien lejos, pero cuando comienza a desarrollarse estos hechos, obviamente que muchos quieren lo que pensábamos. Dependiendo dónde aparezca, dónde aterrice Nicolás Maduro, vamos a saber ¿Con si qué negoció? Negoció o no negoció y con quién. Ahora, tampoco necesariamente lo que veamos públicamente nos va a entregar toda la información, porque también puede haber negociado él o lo pueden haber entregado. ¿Fue traicionado o traicionó? Se van a preguntar algunos. ¿Quién es que del régimen? No podían, no entraban todos en un avión. Ese era uno de los temas. Uno de los argumentos de por qué no se producía la salida pactada, porque había mucha gente que quería salir. Sí, ahora también es cierto, a mí me tocó estar en Venezuela cuando murió Hugo Chávez, y Hugo Chávez es quien designa a Nicolás Maduro como su sucesor, su delfín. Eso es así. Pero en ese momento hubo muchos descontentos también con esta decisión, y todos se cuadran porque era la voluntad de Hugo Chávez, que tenía un carisma mayor, evidentemente, a Nicolás Maduro, un ascendiente mayor. Es su dedazo, en el fondo, el que le da a él la posibilidad de llegar a ese liderazgo. Pero había otros que rivalizaron con él en el poder, como Diosdado Cabello. Es interesante ver qué va a pasar con él, en qué está, dónde está, lo van a detener también o no. Se mantiene o no el régimen, qué pasa con Delcy Rodríguez. Exacto. Ella no es alguien que sea de un sector moderado dentro del régimen en lo absoluto, es de los más radicales junto con Diosdado Cabello. Y eso dijo también Heraldo Muñoz, que ella era bien dura. Era súper reconocido cuando uno reporteaba en la muerte de Maduro, había muchos que querían que fuera Diosdado Cabello el que encabezara el régimen, y decían tiene más cercanía con las fuerzas. Ahora, son fuerzas más cooptadas también por el régimen, ojo, eso también lo sabemos. O sea, sí, le han dado puestos en el gobierno, en el aparataje estatal, prebenda. O sea, más que es una estructura que es parte del régimen. O sea, no podemos... para nada. No podemos desintegrar el Estado y el ejército en el chavismo. Ahora también, dentro de lo que ha sido esta conversación, Alicia y Mónica de Fox con el presidente Donald Trump le preguntan si apoyaría a María Corina Machado para tomar el poder, y Trump lo que dice es que tienen que verlo, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez es quien sigue ahí. O sea, y esto es probablemente para decir, no hay una intervención al gobierno, sino que es una captura al líder de este narcoterrorismo. O sea, se vuelve a repetir esto que ya decía un senador republicano, que acá hay un gobierno interino que al parecer Estados Unidos reconoce el liderado por Delcy Rodríguez. Tenemos algo bien interesante, la edad hace que sean necesarios los lentes a veces, pero tenemos detalles por parte de nuestro compañero de CNN,
de Kevin Liptak de cómo fue la detención Sí. por parte de las fuerzas de Estados Unidos, esta fuerza de élite de Nicolás Maduro y de su esposa. Dice que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estamos relatando textual lo que pone, lo que cuenta Kevin Liptak de CNN Internacional. Dice, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados a rastras de su dormitorio por las fuerzas estadounidenses durante la redada que condujo a su captura, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. La pareja fue capturada en mitad de la noche mientras dormían, según las fuentes, y la redada, como bien ha dicho Alicia y como ha puntualizado también Matilde durante la mañana, fue llevada a cabo por la fuerza de élite Delta Force del ejército de Estados Unidos. No causó víctimas estadounidenses, hacen esa mención, Sí. como también bien puntualizada Matilde. Preguntaba, ¿víctimas norteamericanas? No, Porque el según un fiscal funcionario. venezolano ha dicho que hay víctimas venezolanas. Claro, Eso dijo el fiscal. claro, pero además está bien, porque Estados Unidos cuando hace su relato se refiere en el fondo básicamente a aquello. Ahora sería bueno también que diéramos una vuelta por la región para que conversemos y analicemos cuáles han sido las reacciones, porque son distintas según los distintos países. Alicia, los presidentes han tenido distintas reacciones, desde Javier Milei, pasando por Gabriel Boric, yendo por ejemplo, a Gustavo Petro. Yo quería hacer un punto en la historia de las relaciones entre Chile y Venezuela. Nosotros fuimos testigos en CNN y podemos tal vez buscar ese momento de algo bien icónico. El gobierno de Chile, como gobierno, tardó mucho en decirle dictadura al régimen de Nicolás Maduro. El momento en que empieza a decirle dictadura, el presidente Boric, es tras las elecciones que se roba Maduro. El, Sí. 2024. Ahí empieza a decirle dictadura. Y la primera vez que un funcionario de este gobierno le llamó dictadura a la dictadura de Maduro fue el canciller Van Claveren, cuando estaba en una entrevista, estamos grabando una entrevista con él, y nos enteramos, porque lo dice un funcionario venezolano, ¿te acuerdas, Alicia? Nos enteramos que han expulsado a todos los funcionarios de nuestra embajada y a los de 5 países más. Sí. Y en ese momento es que el canciller Van Claveren, que hablaban de violación a los derechos humanos, pero nunca le decían dictadura, le preguntamos qué le parece esto y él dice, esto es propio de regímenes dictatoriales. Esa fue la primera vez que un funcionario del gobierno le llamó dictadura a Venezuela y le siguió llamando. Y luego se demoró un tiempo más, el presidente nunca lo desautorizó, pero nunca repitió la palabra dictadura hasta que se robó las elecciones Maduro y ahí empezó a llamarle dictadura ante el estupor de varios líderes de izquierda de América Latina que no siguieron sus pasos. Gabriel Boric fue el primero en criticar los líderes de resultados. izquierda, Fue sí, esa claro. misma noche Sí. que dijo que era cuestionable Sí, los resultados absolutamente. de las Pero elecciones. ese ha sido como el giro, y tenemos hasta el día de hoy, obviamente dentro de la misma alianza de gobierno, quienes en el socialismo democrático, el Frente Amplio también, hablan de dictadura, y en el Partido Comunista Chileno no hablan todavía de dictadura para nada. No. Respecto del régimen de Nicolás Maduro. O sea, Ahora, y es interesante mirar hacia atrás, que esta operación tiene mucho que ver con lo que ocurrió en 1989 con Manuel Noriega en Panamá, porque esa fue una operación conducida por George Bush, también republicano, y que fue para procesar precisamente por narcotráfico a Manuel Noriega y condenarlo a 40 años de cárcel. Esa intervención no fue autorizada por el Congreso norteamericano, sino que fue ordenada directamente por el presidente George Bush. Se notificó al Congreso de la acción, pero no hubo ningún debate ni aprobación específica para esta invasión. Y ese es el precedente inmediato que podemos encontrar para lo que ha ocurrido durante esta mañana. No hubo en ese momento una declaración de guerra ni autorización formal del Congreso, sino una decisión tomada directamente por el presidente George Bush. Y quien puede recordar esto y mucho más es quien se integra a esta transmisión de CNN Chile en este Breaking News, quien es Raúl Sor, analista internacional. Felices de contar contigo aquí, Raúl, bienvenido. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y feliz de poder participar en esta transmisión que realmente marca un hecho que, aunque era esperable, es bastante insólito. Han habido pocos incidentes de esta naturaleza
en la historia latinoamericana reciente. Noriega es el último presidente. Yo diría que también el presidente Zelaya en Sí. Honduras fue removido por la fuerza y secuestrado y llevado fuera de Honduras, pero digamos, fue un incidente, digamos, de menor envergadura, en primer lugar porque es Honduras, y en el caso de Venezuela adquiere una dimensión internacional completamente diferente por las alianzas que tiene Venezuela a nivel internacional, especialmente con Rusia, hasta cierto punto con China, y por la gravitación económica, especialmente el petróleo. Petróleo, sí, claro. Sí, claro, o sea, Que le siguieron comprando a Nicolás Maduro durante mucho tiempo. O sea, Estados Unidos siguió recibiendo el petróleo. Yo quería hacerte una pregunta previa. no solo eso, Sí, Maduro, antes que lo capturaran, dijo: estoy totalmente abierto a las inversiones estadounidenses, por Cuando favor. quieran y como quieran. Exacto. O No, sea, si de lado y lado, enemigos permanentes no hay intereses ni amigos tampoco, hay intereses permanentes, eso lo sabemos. Te quería hacer una pregunta, si podemos retroceder un paso, independiente de los calificativos que la gente se va y se está formando y ya tiene probablemente en estos temas formados en su casa, independiente de lo que tú quieras o cómo lo califiques, podemos, porque lo que sí podemos decir es que esta intervención militar norteamericana saca a Nicolás Maduro del poder. La pregunta es, ¿podemos decir que se termina el régimen de Nicolás Maduro, digo, de su sector? La dictadura de Maduro se termina, o la de él sí, digamos, pero ¿se termina el régimen actual? ¿Qué crees tú que va a pasar con la situación en Venezuela? Porque todavía parece temprano para poder decir qué es lo que va a ocurrir, ¿o no? tú lo has dicho, es temprano y por lo tanto hacer vaticinios de cómo va a evolucionar la situación es muy arriesgado. Ni los propios venezolanos tienen claro cómo esto va a desarrollarse. Esto puede ser una situación, puede derivar incluso en una guerra civil en Venezuela, puede que haya una movilización masiva por parte de la oposición. Sí, pueden pasar muchas cosas, pero en definitiva Estados Unidos ha aplicado aquí una política que es, yo la llamaría copiando el modelo israelí. ¿Y cuál es el modelo israelí? Que es decapitar la serpiente, es decir, cortar la cabeza de la serpiente, la cabeza del enemigo, y eso es exactamente lo que Estados Unidos ha hecho. Ha capturado al presidente, al jefe. Yo no le llamo presidente por si acaso porque nadie lo eligió. Yo por lo menos. Está bien. O sea, es libre el análisis de cada uno, pero yo le llamo dictador. De acuerdo. Pero se robó las elecciones recién. Bueno, digamos, decapitar a un régimen y sacar a su figura más importante, para no entrar en debates sobre cómo denominarlo, es una táctica que los israelíes han usado en muchas oportunidades. Lo hicieron en el Medio Oriente y asesinaron a líderes de distintos movimientos con los cuales combatía Israel, y en general les dio resultado. Ahora, cuando tú lo haces con un país, la pregunta es, ¿estamos hablando del madurismo o quizás estamos hablando de algo mucho más profundo, que es el chavismo? Es decir, el chavismo se transformó en una corriente y generó transformaciones muy importantes. Venezuela era un país muy oligárquico, con una concentración de riqueza muy importante en sectores muy pequeños, y bueno, Chávez, como militar en retiro, fue capaz de interpretar los anhelos de cambio, y efectivamente en Venezuela, independiente de las opiniones que uno pueda tener sobre la gestión de Chávez, hubo cambios sociales importantes. A mí me tocó visitar el país en varias oportunidades y bueno, habían obras sociales, vivienda, es decir, se observaban ciertos cambios importantes, y por lo tanto el chavismo echó raíces y Maduro fue prácticamente nombrado a dedo por Chávez. Absolutamente. Y claro, entonces la pregunta no es, para mi juicio, tanto el madurismo. No creo que el madurismo tiene la misma profundidad que el chavismo, y básicamente, incluso hay, en los últimos tiempos se apreciaban
diferencia entre los chavistas y los maduristas, con lo que quiero decir que habían algunos que se sentían más identificados con la gestión de Chávez que con la de Maduro. Pero... Ahora, una pregunta. En la historia internacional, ¿funciona esto de sacar al líder de un régimen? A todo esto, ¿por qué te decía yo lo de presidente? Yo entiendo que es un debate interesante también, digamos, pero no le llamo presidente porque no fue electo. La primera vez sí, pero ya ahora se había robado las elecciones, hace rato había cerrado la asamblea, pero además porque tampoco le diría presidente a Pinochet, así que para que se enojen de los dos lados, de los dos lados de inmediato, pero es una apreciación personal. Lo de presidente, para hacer una aclaración... Sí, yo sé que tú no lo dices por democracia. No, yo diría, por ejemplo, en el caso de los dictadores, yo nunca diría que son mandatarios, porque nadie les ha dado un mandato. Pero legalmente, el cargo que ocupan en la estructura de poder de un país es la presidencia. No, sí, yo sé. Por lo tanto, son presidentes. Claro. Ahora, yo estaría de acuerdo en decir, no es mandatario, porque nadie le dio un mandato. Lo sé. Lo que pasa es que en el fondo tú le das la significación a mandatario, porque que yo le doy a presidente también. Para mí, presidente también es un mandatario, pero entiendo que es una disquisición que ninguno de los dos está diciendo que sea un presidente legítimo en Ahora, todo caso. Raúl, ¿cómo queda el derecho internacional? Bueno, esto ya está generando un gran debate porque bajo todas circunstancias esto es una violación manifiesta del derecho internacional y bueno, la administración o el gobierno del presidente Trump ha tenido una postura bastante clara en cuanto a transgredir ciertas normas, no solamente en términos internacionales, también hay mucho debate en Estados Unidos sobre algunas medidas que algunos estiman van más allá de sus derechos constitucionales, pero en definitiva hay una expresión en inglés que es interesante que es might is right, el poder tiene la razón. Es decir, si tú tienes la fuerza, tú puedes imponer tu criterio y claro, tú podrás ir después a hacer tus descargos y acusaciones a Naciones Unidas, pero eso ya es una cacofonía, es un ruido que no va a alterar las cosas. Estados Unidos realizó una movilización militar muy importante, es decir, su principal portaaviones estaba fondeado cerca de la frontera venezolana y en varios países aledaños a Venezuela instaló tropas. Ahora, por lo menos, a lo que sabemos hasta este momento, les resultó algo que habían intentado muchas veces con malos resultados. Incluso, digamos, uno de los principales fiascos internacionales de Estados Unidos fue el intento en Irán de rescatar a los rehenes. Y bueno, eso fue un desastre, digamos, chocaron aviones, los descubrieron, en fin, tuvieron que huir y abandonar los helicópteros, todo. Fue un desastre completo. Bueno, en este caso no sabemos los detalles militares de cómo lo realizaron, pero el hecho de poder extraer al presidente en ejercicio, que mira, desde el punto de vista del ajedrez, el rey es la pieza más importante y toda la defensa del país está en función, incluso en países democráticos, donde no hay ninguna amenaza, hay una protección muy importante a la máxima autoridad del país, en todo el mundo. Bueno, que hayan podido entrar y lo hayan podido capturar es algo, una interrogante que va a tomar algún tiempo. Bueno, Trump hace unos momentos ha dicho en una conversación con Fox News que él conversó con Nicolás Maduro hace pocos días atrás. ¿Es posible pensar en una negociación entre ambos? Bueno, no una negociación que, digamos, Maduro se entregara y dice, pasa a buscarme a tal hora y ahí voy a estar esperando para que ustedes me saquen del país. No, creo que esa negociación... No. Porque había muchos que querían salir del país. Con Maduro sí salía Maduro. Bueno, eso es una elucubración. No sabemos realmente cuál es el grado de lealtad que tiene Maduro y esto se va a ver ahora en las Fuerzas Armadas, cómo reacciona el alto mando, si hubo alguna ayuda por parte de militares venezolanos en esta operación o alguna connivencia o no. Eso está por verse. Y sabemos que los guardaespaldas de Nicolás Maduro eran cubanos. O sea, ¿qué pasó con supuestamente una fuerza como de 300 personas? Por eso llama tanto la atención cómo se realizó esta operación.
Sí, bueno, ahí tú estás Puede poniendo haber el dedo una- sobre una gran interrogante. No sabemos cómo la realizaron, qué elementos hubo, pero realmente Estados Unidos lo ha intentado en otras ocasiones con muy malos resultados. Y además es una operación muy riesgosa. Imagínate que algo anda mal si Maduro muere en la operación de rescate, o al revés, la operación de rescate es detectada y es enfrentada. Y la frustran. Y la frustran, Claro. es decir, es un revés tremendo. ¿Qué va a Si pasar Estados con Unidos tomó mucho Rusia riesgo. también? No, es que hay muchas interrogantes, pero antes claro. de seguir conversándolas con... Hay más interrogantes que Sí, respuestas. sí, claro. sí, no, y después te vamos a preguntar por si puede haber habido una negociación con Cuba o no, que no haya pasado nada con todo este cuerpo supuestamente de guardias de Nicolás Maduro, tal vez pasó y no fueron efectivos, en fin.